Hablar de diversidad cultural es de suma importancia en el mundo, en la actualidad, dado el hecho de la intolerancia que se ha apoderado, sobre todo en Europa, y de los choques culturales que han existido, dígase ataques terroristas o problemas de xenofobia en los Estados Unidos, en Europa y en el mundo en general. En este sentido, desde los años 70 se viene hablando de multiculturalismo, que nació como una respuesta a el problema de la asimilación, dado el hecho de que no se podía seguir pretendiendo que alguien que migrara a un país distinto al suyo cambiara su cultura de la noche a la mañana. Asimismo, nace como respuesta a la xenofobia que dejó la Segunda Guerra Mundial y a la descolonización, sobre todo de África. En este sentido se plantea la estrategia multicultural desde los principios del liberalismo para garantizar a los colectivos y a los individuos los derechos culturales que básicamente garantizaban poder seguir manteniendo su cultura así estuvieran en lugares distintos a de donde pertenecían. Se manejó la estrategia. Canadá fue el primer país multicultural desde 1982 con su Carta de Derechos, seguido por Australia e incluso Colombia en 1991 con la Constitución. Sin embargo, desde los 90 en adelante, y sobre todo en la primera década del siglo XXI, se ha venido cuestionando qué tan eficaz es esta estrategia. Porque hay estudios en Inglaterra y en Francia que han demostrado que dar derechos a una colectividad, a una minoría, lo que hace es alejarla del resto de la población. Y se habla entonces de culturas paralelas. Esto ha creado problemas de integración, sobre todo en el norte de Inglaterra, en Birmingham, y en Francia, en Marsella, se ven muchos problemas en este sentido. Y se ha generado el debate sobre la crisis del multiculturalismo. ¿Por qué es importante hoy en día prestar atención a esa crisis o a ese debate? Porque la realidad actual es que nace un Estado Islámico, hay una estrategia de terrorismo y además de eso la xenofobia está exacerbada. Y la derecha, digámoslo así, la derecha política en los Estados Unidos y en Europa están planteando segregar o no aceptar más población que no sea perteneciente a sus estados. Así se plantea la interculturalidad como una respuesta, claramente es un nuevo modelo que busca subsanar ese problema de diálogo cultural que existía porque solo se estaban garantizando derechos de protección cultural, más no se estaba pensando en estrategias de diálogo cultural, de entendimiento cultural. Y bueno, esa es la nueva estrategia que se plantea. Sin embargo, como digo, es muy nueva, es reciente, se está debatiendo hasta ahora, se está construyendo como modelo para subsanar los problemas del multiculturalismo liberal. Esto puede aplicarse a Colombia, dado el hecho de que desde el 91, como dije anteriormente, se adoptaron los preceptos multiculturales, se planteó la pluralidad y aparte de eso se reconocieron los derechos indígenas y la jurisdicción indígena. Sin embargo, es común decir que se reconoció algo que no se entendió o que no se entiende todavía. Y por ende hay choques de trenes entre la justicia indígena y la justicia ordinaria y en los momentos de negociar la explotación de minerales o de recursos en zonas indígenas. Yo creo que es pertinente plantear la pregunta de hasta qué punto entendemos nuestras culturas indígenas,
que a la sazón suman más o menos 89 etnias en este país y que debemos entender. De lo contrario vamos a seguir chocando y vamos a tener un país fragmentado.